Contrastan las realidades de muchas de estas ciudades fronterizas porque si bien aquí es donde se percibe que disminuyó la cantidad de personas, hay otros puntos donde se siguen agolpando grandes grupos, numerosos grupos de personas que lograron llegar desde la frontera sur hasta frontera norte o los que están siendo regresados desde los Estados Unidos, en su mayoría en este punto venezolanos. Pero ampliemos más esta situación, sobre todo por las medidas que se endurecieron para evitar que más migrantes puedan pasar, pero no solo con Estados Unidos, también en México hay cierta reacción que puede generar algunas dudas sobre hacia dónde va todo esto encaminado. Y para entenderlo un poco más, ¿les parece si sumamos a la conversación a Vanessa Cárdenas, internacionalista que nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias? Muchísimas gracias por estos minutos que nos brinda. Y empezar por este sentido, al ver todas estas medidas que se están tomando tan solo con los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, que si no es en estos vuelos y con las visas especiales no pueden ingresar, el que México los esté aceptando y después los esté deportando de vuelta hacia Venezuela, ¿qué tipo de mensaje envía para el resto de los países latinoamericanos? Sobre todo, ¿no conflictúa un poco en los temas de relaciones internacionales? Sí, bueno, mira, Francisco, muy buenos días para ti, todo el auditorio de Mega Noticias. Además, es un doble mensaje no solamente para los otros países, sino también al interior. O sea, habíamos hablado de una política pues mucho más flexible respecto a las migraciones y sobre todo, y muy importante, el estatus que tienen hoy los ciudadanos venezolanos, que se les niega esta figura de refugiados, ¿no? Que se les da y que pueden gozar del derecho internacional y su protección, que es diferente cuando migras. El refugiado va huyendo, ¿no? Porque teme por su vida, etcétera. Entonces son tomados como cualquier migrante, pero no solo eso, sino que México también desde enero ya les solicita visas, ¿no? Y recordemos que el primer gran derecho que se les niega no es el de migrar, que es un derecho, sino es el de no migrar y el de poderse quedar en sus lugares de origen. En su momento Kamala Harris, hablando de las migraciones del Triángulo Norte de Centroamérica, lo decía, hay que atacar las consecuencias para que se puedan quedar en sus lugares. En el caso de Venezuela, pues no se ha podido dar, ¿no?, el mejorar estas condiciones, pero tampoco se les está ofreciendo un panorama nada amigable y sobre todo nada respetuoso a los derechos de estos migrantes que, como bien dices, son primero deportados a México y después de México hacia Centroamérica, ¿no?, a cualquier país, no necesariamente a Venezuela, a pesar de que sabemos que son migrantes que tienen muy pocas posibilidades de que mejore su situación de vida luego de este trato. Ahora también resta ver cómo le va a las ciudades fronterizas, y no es que ya lo estamos viendo, ¿no?, con todas las personas que siguen llegando desde la parte sur del país, es decir, todos los que logran superar las zonas de Chiapas y Oaxaca, que no están ahí varados esperando regularizarse, sino también todos los que son devueltos. Y en todo este tema también está la propia seguridad de estas personas expuestos a temas de salud, a temas de ser extorsionados, en fin, es toda una odisea y una travesía. Pero ¿por qué parece que esto no los inhibe ni un poco? Pareciera que incluso incrementó el número de personas que quieren superar México para llegar a los Estados Unidos. Claro, ya es del dominio común que el cruzar por México es muy peligroso. Incluso hay llamamientos de las organizaciones civiles que les dicen que es peor las circunstancias de violencia que van a vivir durante su trayecto por México que las que viven, por ejemplo, en muchos países de Centroamérica. Es muy complicado este cruzo. Entonces, hay que imaginarnos el drama que deben de vivir en sus propios países para exponerse, como bien tú dices, Francisco, a la trata de personas, a la extorsión, ¿no? Y a muchas calamidades que se encuentran en su camino. México no tiene la infraestructura para la recepción, incluso el tratamiento de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional hacia los migrantes no está siendo el mejor, como se sabe. Los albergues del norte están saturados. Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada en nuestro país, porque además de Estados Unidos está, si bien terminó con esta política de quédate en México, ¿no? Bueno, pues ahora nos los regresa a los venezolanos también aquí a México. Y muchos de estos migrantes, tanto venezolanos como centroamericanos, se les detienen diversas estaciones migratorias a lo largo de la República. Se les solicita que regularicen sus papeles y bueno,
se ve que tienen ya 5 o 6 detenciones y que no han regularizado su situación porque no se quieren quedar y siguen esperando pasar a Estados Unidos, incrementando la presión fronteriza, la inseguridad, ¿no? Porque, pues sí, hay mucha gente de Centroamérica, hay muchos venezolanos, hay haitianos, hay africanos, entonces es una bomba de tiempo la que estamos viviendo en nuestras fronteras. Y conforme pasan los días se siente hasta más complejo, ¿no? Que no se ve como para dónde van a poder optar. Además de esta falta, ya lo señala, de pues que no hay una infraestructura siquiera para dar atención a todas estas personas, es ¿a qué en realidad está obligada la autoridad mexicana respecto a todas estas personas? ¿Cómo se puede o se debe de actuar para al menos garantizar sus derechos humanos? ¿Qué debe de hacer exactamente? ¿Cuál debe de ser la postura? No, desde luego, lo primero y más importante es el respeto a los derechos humanos, que las detenciones no sean arbitrarias, ¿no? Primero se debe de verificar sus papeles, ¿no? No se les puede torturar, no se les puede privar de su libertad, ¿no? Se les debe de atender con comida, salud, etcétera, y hacer una investigación importante para saber si se les puede deportar y en qué condiciones, a qué países, ¿no? Esto es muy importante. En dado caso de que no se pueda, muchas veces ni siquiera se sabe, y ellos lo niegan, de qué país vienen, bueno, pues se les invita a regularizar su situación aquí en México. Y por otro lado, Francisco, respecto a lo que comentabas a un principio, efectivamente en Estados Unidos hoy les están dando 24,000 visas y la gente anda celebrando por ahí, ay, qué bueno que se les da. Bueno, sí, pero en septiembre se detuvieron 25,000 venezolanos, o sea, 24,000 visas a lo largo de un tiempo prolongado realmente es muy poco, y lo que está haciendo es presionar aún más a México, no solamente por la recepción de estas personas, sino también porque se está ocupando a nuestras fuerzas de seguridad en cuestiones migratorias, distrayéndolas de otras que son también prioritarias, como es la seguridad, y que se convierte en un círculo vicioso al desatender estos temas. Será un escenario que seguiremos nosotros revisando y sobre todo intentando, pues, dónde está una posible solución que de menos a corto plazo no se alcanza a prever. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar y estaremos al pendiente para futuros espacios donde podamos platicar más de estos temas de la migración misma. Como siempre, un gusto. Buen día para ti y todo el auditorio.